apagando la luz. Tamal, ¿se le sirve ese tamal? Yo guardé unos platos ahí, pero quién sabe dónde. Se tiraron todos los platos, ¿verdad? Yo guardé unos, pero si no, pónselos en una hoja reciclada o en una servilleta. Hay servilletas en la bolsa verde o en la de allá. Ay, una mi mamá, mi hermano y yo. Doris, Doris, ¿quieres una chai? Ana, una chai y una chai de granos los dos, por favor, caliente. Y el de matcha frío, chai caliente. ¿Y Luis Alma quiere un café o algo? No, nada más ellos dos, por favor.
¿Luz activos? Sí. 1, 2, 3. Sí. Sí. Hay 7. Uno, dos, tres. Probado. Sí, sí. Sí, 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3, probando audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes prueba de audio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí. 1, 2, 3. Sí. Sí, 1, 2, 3. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 1, 2, 3, 4. Sí. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2. Sí, sí, 1, 2, 3. Sí, sí,
después solistas, improvisación y parejas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en la mañana. Muy bien, pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar aquí en la 9ª edición de Tevarúa Teori. Muchísimas gracias por estar acá en Puebla. Sabemos que ya están cansados, unos vienen llegando y todo eso, todos salimos ayer, pero bueno, vamos a comenzar, nos vamos a ir lo más rápido posible, ¿sale? Bueno, pues antes que nada, quiero decirles que hoy recibimos a más de 250 solistas y más de 30 grupos que han estado aquí con nosotros desde ayer, ¿sale? Presentar a nuestro querido panel del jurado. Hoy les quiero presentar a una mujer visionaria y pieza fundamental en la consolidación del Lori Tahiti en México, directora del grupo Capajula Lema, embajadora de la cultura tahitiana en nuestro país y promotora del crecimiento artístico nacional. Además, fundadora de la competencia Ori Tahiti, la competencia más longeva del país y la primera competencia oficial de Ori Tahiti en México. Su trabajo abrió camino para que hoy existan escenarios como este. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra querida maestra Alma Rosa Moreno Monroy. Desde Tahití también nos honra con su presencia un artista cuya trayectoria representa excelencia internacional. Actual directora del prestigioso grupo Tamariki Puerani, coreógrafa, maestra y juez en escenarios de alto nivel alrededor del mundo. Jurado por 4ª ocasión en Tevarúa Teori, ganadora como mejor bailarina con el grupo Tema Eva en el Heibei Tahiti en 1997. Coreógrafa y líder de Tamariki Puerani, disciplinada, tradición y excelencia. Recibamos con respeto y admiración a la querida Kohai Batani Gurnak. Hoy también quiero presentar a un pilar del Lori Tahiti en México, fundadora del grupo Tamariki Puerani, ganador del Heibei Tahiti en 2001 y 2017. Durante más de 30 años consecutivos ha venido a México, formando generaciones, sembrando disciplina y elevando el nivel artístico de nuestro país. Su presencia no solo honra este escenario. Hoy nos acompaña como presidenta del jurado en la 9ª edición de esta competencia, a la querida Macao Foster. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Muchas gracias a nuestro querido jurado, que sin ellos no sería posible. Igual quiero pedirles un fuerte aplauso a la fundadora de esta gran competencia. Esta es nuestra 9ª edición, contando presencial y online. Tienen que dar un fuerte aplauso a mi mamá, la maestra Edith. Pues muy bien, vamos a comenzar. Mucho éxito a todos. Vamos a iniciar a la competencia. Vamos a comenzar con categoría solo a Parima Maestra 1, que son maestras más jóvenes, que son la nueva generación. Presentamos con el número 1 a la maestra Carmen Libre Pesado, directora de Naomi Tahiti Danzas Polinesias.
categoría pareja maestra 1, recibimos a la maestra Elisa Virginia Guzmán Gaitán, directora de Tecamo Tamajal. Muchísimas felicidades, maestra. Muchísimas gracias. Continuamos. Recibimos a la maestra Marta Luisa Cabañas Moreno, directora de Coral y Danzas Polinesias. No.
falta, espérenme. Dame un segundo. ¿Listo? Ahora sí. Muchas gracias. Gracias, maestras. Felicidades. Continuamos con la participante número 5. Recibimos a la maestra Sara Cecilia Romero Osorio, directora de Control y Dato Umafacu. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Son todas las nuevas, la nueva generación de maestras. Vamos a aplaudir para ellas que ya vienen con sus grupos, algunas vienen por primera vez a competencia, otras vienen de solistas. Muchas gracias, Miss. Muchísimas gracias. Felicidades. Recibimos en el número 6 a la maestra Stephanie Joana Nava Martínez, directora de Nani Moana.
Un segundito. Un fuerte aplauso para nuestras maestras de la nueva generación. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Continuamos con nuestra penúltima participante. Recibimos a Alba Patricia Enríquez Camarena, directora de Vagina y Nueva Pele. Muchas gracias, Luis. Muchísimas felicidades. Listo. Continuamos. Muchísimas gracias. Terminamos nuestra categoría Solo Marimba Maestra 1. Recibimos con el número 8 a la maestra Milene López Hernández, directora de Baitía Tamajire.
Muchas gracias, maestra. Gracias. Continuamos con la participación número 2. Recibimos a la maestra Amabel Pérez Esquilla, directora de Cabaret. Ya está lista la pronunciación, vamos a comenzar. Listo. Recibimos con la maestra Gisela Ochoa, directora de Ballet Polinesia Bahía.
Muchas felicidades, muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Continuamos. Recibimos el número 4 a la maestra Iris González Castillo, directora de danza por la Universidad de Oklahoma. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias. Felicidades de los lados para no solo de muchas gracias. Recibimos con la nueva para la maestra Carlos Fernández, la directora de materia.
Felicidades, muchas gracias. Continuamos, tenemos nuestra categoría para maestra. Directora de Manuel Polinesio Varela. Muchas felicidades. Muchas gracias. Vamos a continuar. Continuamos. Muy bien, pues ahora sí, vamos a comenzar con categorías solistas y programación adulto, baile y taller, nivel avanzado y general. Muy bien, bueno, antes de nada, antes de comenzar, quiero presentar a nuestra querida orquesta de casa de día de hoy. En esta nueva decisión de todo el hoy tenemos el honor de contar con una representación que ha trabajado con disciplina, fuerza y profundo respeto por la tradición italiana. Ellos no solo interpretan música, ellos transmiten energía, ellos sostienen el pulso que conecta el escenario de la vida. Es como decir el corazón de Loretta porque cuando enamora el cuerpo responde, cuando duele el espíritu se despierta. Con ustedes, nuestra orquesta oficial, te va a vivir para la decisión de nuestras familias, un músico favorito como toda la percusión italiana en México. Ahora vamos a comenzar la sesión representativa de la energía de nuestra orquesta.
Good. Vamos. Muchas gracias. Gracias, chicas. Felicidades por este salado, por favor. Listo. Bien. Bien, chicas, muchísimas gracias. Entonces, de lado, por favor, muchas felicidades. Para la concluir esta categoría, un segundo, por favor.
chicas, pasen a este lado, por favor. Muchísimas gracias. Bien, continuamos. Vamos a abrir categoría de participación general. Recibimos con el número 210 a la representante de la Mesa de Santa Margarita de Perú. Continuamos. Continuamos con el número 213.
Muy bien, chicas. Muchas gracias. Respiro. Nuestras juradas están también calentando motores ustedes. Motores casi sigue haciendo todo, Fuerte aplauso para nuestros participantes de categoría primera. Muchas gracias, tocarnos de la cerrada, por favor. Continuamos. Para cerrar esta categoría, recibimos con el número 210 a María Inés González. Gracias. Muy bien, chicas. Respiren, perdón. Se me apagó el micro. Ok. ¿Quedó? ¿Estamos? Muy bien. Muchísimas gracias, chicas. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos con la categoría nivel avanzado. Sí. Vámonos ya con la categoría nivel avanzado. Por el número 222, vamos a darle Alexandra Posada, que tenemos dos conferencias. Por el número 223, Daniela Carmen Rodríguez, pilota de Tama Otamajana. Y por el número 229, Gracias Ayala de Paloma Quimajine. Recordemos que comenzamos categorías avanzadas, también aumenta nuestra pieza para presentar auxiliaciones para estos niveles. ¿Estamos listos? Bien.
Listo. ¿Quiénes fueron? También una asociación que ya han avanzado, ya también en nuestra categoría de nivel avanzado. Muy bien, chicas, muchas gracias por este lado. Continuamos. Nos vamos con la categoría Moana en general. Moana en general. El número 228. Recibimos a Janet Estrella Celis.
salió bien. Excelente. Vamos bien, muy bien. Háganse tantito para atrás, por favor. Otro número, por favor. Está, eso. Bien. Muy bien, chicas, muchas gracias por el lado. Muchas gracias. Continuamos con lo que ya avanzado. No el número. General, perdón. No el nivel general. Perdón. Por eso se siente como de vamos a Gabriela Rocha Ruiz de Academia Silencio. Con el número 266. Ahí Ruiz, ahora voy a abrir. Con el número 266. Quiero con los grupos que no danzamos en eso. Muy bien, presidenta Altea, descansó. Muy bien. ¿Cuál? Respiren. Muy bien, chicas, muchas gracias. Felicidades. Continuamos. Móvil a nivel general, 237. Recibimos a Carolina Ávila Martínez de Calógica Mágica. Con el número 238, a Guadalupe Aguilar de Tía Hernández. Y con el número 239, a Mariana Alejandrina May Mendoza de
Esperen un segundito, respiramos, tontear. ¿Estamos listos? ¿Listas? Muy bien, muchísimas gracias. Nos hemos esperado. Tenemos a los últimos participantes de categoría Moana y nivel general. Con el número 240, Shaila Saloma Pineda de Napúa, México. Con el número 241, Katia Aguilar de Lucio de Colombia. Ok, chicas, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Voy a cerrar la categoría Moana a nivel general. Cambiamos de categoría. Nos vamos ahora a categoría Moana nivel avanzado. Recibimos con el número 242 a Lisette García Peña Flores de Calógica Machine. Con el número 243 a Abigail Natucial Heredia de Teba'a. Con el número 244 a Lili Mendoza Ocampo de Tebanua Ocamplaquea. Un fuerte aplauso para nuestras tres competidoras de Bellas Artes en categoría Moana nivel avanzado.
muy bien, chicas. Respiren, descansen, respiren. Esto. Vamos bien. Ok, muchísimas gracias, chicas. Pasen de este lado derecho, por favor. Continuemos con categoría Moana, nivel avanzado. Con el número 245 recibimos a Ayelena Olivares de Papúa México. Con el número 246 a Berenice Pérez Hernández de Calógica Bajine. Y con el número 247 a María Fernanda López Ortiz de Tamaulipas, Tampoco. Un segundito, por favor, un segundito. Ok, muy bien. ¿Listos? ¿Estamos listos? Muy bien, chicas, muchas gracias, descansen. Ellas fueron categoría y sensación Moana a nivel avanzado. Un segundito. Eso, respiren, respiren. Respiren. Vamos bien. Muy bien, chicas. Muchas gracias, pasen de este lado, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, felicidades. Un fuerte aplauso para nuestra orquesta Tetoa, Minui y para todos los participantes que ya bailaron en esta edición. Bien. Muy bien. ¿Cómo están? A ver las porras. ¿Dónde está la porra? Perú, Danza Polinesia. ¿Dónde está la porra de Tambores Zapopan? Bien, ¿dónde está la porra de la Púa México? Trae porra, la porra de Calógica Bajine. A ver, la porra de Tojón. ¿Dónde está la porra de Tojón? Ahí está, poquitos pero gritones. Bien, bien. Bien, bien. Ok, ¿estamos bien? Sal. Vamos a continuar. Acá seguimos haciendo porras, acá seguimos diciendo. Pasamos a categoría Mapatu nivel general. Nos vamos con el número, perdón, sí, categoría Mapatu nivel general. Con el número 248 recibimos a Rubí Escaret Rubio Cuevas de Calógica Bajine. Con el número 249
Ellos fueron Rubí, Dafne y Rebeca. Vamos bien, vamos bien. Están calificando, vamos a darle tiempo apurado también para que califique bien, las pueda ver, vea sus vestuarios y todo, ¿sale? Vamos a dar un pequeño momento. Vamos bien, vamos bien. Bueno, ya están listos, ya están calentando motores. Chicas, recuerden que deben de estar listas para su participación, por favor, porque luego se salen y vienen a ver a sus compañeras. Sabemos que les quieren meter, es importante que estén listas para su participación. Recuerden que si no están a tiempo, pierden su lugar, por favor. Muy bien, chicas, muchas gracias, felicidades, pasen de este lado, por favor. Continuamos. Categoría más bajo, nivel general. Con el número 251 recibimos a Laura Beatriz Castro Gómez de Nueva Danza Polinesia. Con el número 252 a Marisol Isabel Hipólito de Nueva Danza Polinesia. Con el número 253 a Marcela Contreras Martínez de la Lógica Martínez.
descansa tantito, dame un segundo. Ahora sí, estamos listas. Estamos listas. Ellas fueron las representantes de categoría Visualización Mafatu nivel general. Súper, vamos bien. Excelente. Vamos a comenzar. Categoría improvisación TANE, nivel general. Con el número 259 recibimos a Paris Solán de Estrada de la Puma, México. Y con el número 260 recibimos a Ana García Ruiz de Camarillas de la. ¿Dónde estás?
Teresa Andrea Martínez Mejía, de Napúa, México. Con el número 264, a María Yarensi Roldán Ortiz, de Bailú y Danzas Polinesias. Y con el número 265 recibimos a Iván Salazar Arenas, de Calórica, México. Bien, muy bien, chicas, muchas felicidades. Eso, respiren, vamos bien. No me acuerdo que iba a decir. Listo, chicas, muchas gracias. Pasen de este lado, por favor. Gracias, muchas gracias. Por fin recordarles, la basura, por favor, depositarla en los botes de basura. Y allá las que están arriba, por favor, no se recarguen en el barandal. Sí, no se recarguen en el barandal. Tengan mucho cuidado, por favor. Pueden grabar de ahí sin ningún problema, pero no se recarguen en el barandal, por favor. Tengan mucho cuidado, ¿ok? Continuamos. Con el número 266 recibimos a Vanessa Guadalupe García López, de Ecológica Majire. Con el número 267 recibimos a María Fernanda Rico Torres, de Teori Gerenui.
Ok, muy bien chicas, muchas felicidades. Muchas felicidades. Ellas fueron categoría improvisación, puro tu nivel general. Después de categoría improvisación tenemos a nuestras parejas. Parejas Aparima y parejas OTEA. Listo, muy bien chicas, muchas gracias, pasen de este lado. Eso, muy bien. Recibimos con el número 269 a Adriana Berenice Ruiz Álvarez de Calógica Magini. Con el número 270 recibimos a Mariana Pamela Terán Guerrero de Ballet Polinesio Moea. Y con el número 271 a María Fernanda Romero Canseco de Calógica Magini. Damos un segundo por favor. Un segundito, descansen tantito, denme un segundito. Ellas terminan la categoría de Puroto nivel general, es el último bloque de esta categoría Puroto nivel general. Ok, ahora sí estamos listas. Bien, muy bien chicas, muchas gracias. Respiramos por favor, eso, mostrando su número. Ellas fueron categoría Puroto nivel general. Eso, vamos bien. Muy bien, ahora nos vamos a pasar, vamos a hacer cambio de categoría, ¿correcto? Vamos bien. Eso, vamos a dar unos segunditos para que nuestro jurado termine de calificar. Recuerden también que estamos completamente en vivo gracias a la transmisión que está haciendo Iván, que es Bitwan. Un fuerte aplauso también para Bitwan, que nos está apoyando aquí como siempre en cada año, en cada competencia organizada por Salsa Warrior. Está aquí Bitwan con nosotros tomando fotografías, videos, transmitiendo en vivo y bueno, ya saben todo su material, ¿sale? Muy bien chicas, muchas gracias, pasen de este lado por favor, un fuerte aplauso.
chicas descansen. Ellos fueron categoría improvisación puro nivel avanzado. Por favor, recordarles también que no debemos obstruir los pasillos, por favor. No debe de haber gente sentados en las escaleras. Tenemos todavía suficiente espacio aquí en las gradas. Recordarles también que no se recarguen en el barandal, por favor. Por favor, tengan mucho cuidado. Tengan muchísimo cuidado, ¿ok? Bien. ¿Listas, chicas? Pasen de este lado, por favor. Eso. Un fuerte aplauso para ellas. Recuerden también que en cada categoría se califica mejor vestuario de la categoría, ¿ok? En todos. ¿Sale? Continuamos. Categoría puro nivel avanzado. Con el número 275 recibimos a Valeria Cota Montoya de Fareori. Con el número 276 recibimos a Sandra Harumi Maracagua Tapia de Tebarúa, Maunajea. Y con el número 277 a Daniela González Cruz de La Púa, México. Un fuerte aplauso para ellas. ¿Listo? ¡Venga, Valeria! ¡Venga, La Púa! Clasificator Hall. Muy bien. Ay, bien, muchísimas felicidades. Respiren, chicas, respiren, vamos bien. Ellas fueron categoría puro nivel avanzado. Un fuerte aplauso para ellas. Muchas gracias, chicas. Pasen de este lado, por favor. Eso, vámonos con categoría TANE otra vez. Pero ahora categoría TANE nivel avanzado. Un fuerte aplauso para los TANES, para nuestra orquesta, para el público, para ustedes. Muy bien, vamos muy bien. Recibimos con el número 278 a Malacaín Torres Salazar. Con el número 279 a Carlos Roberto Hernández Ortiz de Tebarúa, Maunajea. Y con el número 280 recibimos a Eduardo Ramos Rojas. Ellos son categoría de improvisación TANE nivel avanzado. Vamos un segundo. ¿Estamos listas? ¿Estamos listos? Clasificator Hall.
nuestros tanes, nuestra orquesta. Bien, respiren, respiren. Muy bien. Bien, chicos, muchas gracias, muchas felicidades. Pasen de este lado. Un fuerte aplauso para nuestros tanes, lo hicieron increíble. Recibimos ahora al número 281, Miguel Ángel Ávila Álvarez de Tabarúa, Mauna Kea. Con el número 282, a José Juan García Cárdenas de Rasgos Polinencias Magina. Y con el número 283, a José Octavio Trinidad Torres de Tabarúa, Mauna Kea. Un segundito, denme un segundito. Ahí vamos, ahí vamos. Estamos listos. ¿Listas? ¿Jurador? ¿Listo? Bien. Muchas felicidades. Respiren, respiren. Eso. Muestren su número para que lo vean nuestros jurados. Vamos bien. Eso. Súper. Los tanes, ¿por qué harán eso siempre los tanes? ¿Alguien sabe por qué siempre se chocan los puños y todo eso? ¡Somos hermanos! Son hermanos. Ajá, muy bien. Bien, chicos, muchas gracias, muchas felicidades. Pasen de su lado derecho, mucha suerte. Súper. Ok, vámonos a categoría. Hacemos cambio de categoría. Categoría Gine Aito, nivel general. Con el número 284 recibimos a Mitzi Altaira López Rosales de Tamures, Zapopan. Con el número 285 recibimos a Esteban Rodríguez Espino de Ojananui. Y con el número 286 recibimos a Nayeli Sánchez Martínez de Diario Montejer.
Muy bien. Van bien. Vamos, vamos. Un pasito para el frente para que nuestro jurado pueda verlas mejor, por favor. Eso. Ahí esperamos tantito. Vamos bien. Chicas de SAO, chequen sus WhatsApp, por favor. Igual, chicas, homenaje online, porfa. Traten de estar reunidas de este lado allá, por favor, para que las puedan indicar. Vayan a registrarse con Miss Mali, porfis. Muchas gracias, chicas. Pasen de este lado, por favor. Continuamos. Con el número 287 recibimos a Cristina Ramírez Terán, de Fenúa Danza Polinesia. Con el número 288 a Daniela Barras de Puejura. Y con el número 289 recibimos a Susana Bayrani Virchi Trujillo, de Capua, México. Muchas felicidades, chicas, respiren, cuidado. Ahorita vamos a recoger las hojitas para la siguiente categoría para que no las estén pisando. Vamos a ver. Muy bien. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Bien? Eso. Muy bien. Gracias, chicas, pasen de este lado, por favor. Ya casi terminamos nuestra rutina. Ya nos falta muy poquito. Vamos muy bien, ¿sí? Vamos a continuar, a hacer cambios de categoría. Nos vamos a categoría Jineaito nivel avanzada. Recibimos con el número 290 a Ana Karina Aramburu Mendoza de Triaria Petanqui. Con el número 291 recibimos a Carla Paloma Martínez García de Tambores Zapopa. Y con el número 292 a Sandra Feliciano de Capua, México.
Recuerden también que allá arriba tenemos a nuestros stand de mesa de artículos polinesios que el día de ahorita en este caballo están con nosotros. ¿Sí? No, recordar, no se pueden sentar en pasillos, por favor. Allá, aquí. No se sienten en pasillos, recuerden que tampoco se puede comer adentro del gimnasio, por favor. ¿Listas? ¿Cristal? ¿Estamos bien? Muy bien, chicas, muchísimas gracias. Pasen de este lado. Vamos, con el número 293. Recibimos a Magali Saideta de Flores de Napúa, México. Con el número 294, a Nayeli López López de Palógica, Majine. Y con el número 295, a María Fernanda Rodríguez Soto de Tebarúa, Mauna Kea. No, a solo 293 y 294. Muchas gracias. Respiren, por favor, totea. Eso. Ok. Vamos aquí porque nuestro jurado revise, sí, que califique. Listo. Muy bien, muchas gracias, chicas. Muchas felicidades. Pasen de este lado, por favor. Vamos a hacer cambio de categoría. ¿Sí? Vamos a hacer categoría solista improvisación maestra. Con el número 296 recibimos a Nadia Pérez de Puro Conuy. Y con el número 297 recibimos a Marta Eunice Cabañas Moreno de Puebla y Danzas Polinesias.
Por favor, paramédico, ¿dónde está? Por ahí díganle de allá, por favor, que si puede ir a taquilla, por favor. Todo bien, pero tenemos una herida del dedito gordo. Pásate para allá, por favor, Dayan. Gracias. Sí, gracias. ¿Listo? ¿Sí? Bien. Muy bien, maestras, muchas gracias. Pasen de este lado, muchas felicidades. Igual, por favor, recordarles a todos, sobre todo en el baño de mujeres, estamos haciendo el aseo constantemente, por favor, pedirles que no se echen agua en los vestuarios vegetales. Sí, ahorita una pequeñita se cayó en el baño, por favor, y se está inundando todo y acabábamos de hacer el aseo. Entonces tratamos de todos tener el baño limpio. Si encuentran la puerta cerrada es porque están haciendo el aseo de los baños, por favor, lo mismo de hombres, ¿sale? Entonces, para brindarles un mejor servicio a los participantes y a ustedes como público. Muchas gracias. Continuamos con la categoría improvisación maestra. Recibimos con el número 298 a Mariana Fuentes, directora de FENUA Danza Polinesia. Y con el número 299 a Carol Fernández Lira, directora de Manutea. Bueno, muy bien, muchas felicidades a nuestras maestras. Muy bien, muchas gracias maestras, un fuerte aplauso. Vamos a cambiar de categoría, nos vamos a categoría profesional, después categoría Champion Vagine y finalizamos con categoría Champion Tane. Ok, continuamos. Categoría improvisación profesional Vagine, con el número 300 recibimos a Ileana Pérez Espinosa de Puebla. Con el número 301 a Fernanda Alfaro Rojas de Tebarúa, Omar Unatea. Tebarúa, Tenatura. Y con el número 302 a Larisa Cera de Nacuba, México.
Bien, descansen, respiren para que nuestros jurados nos puedan evaluar. Pueden ver sus vestuarios. Recuerden que también se califica el vestuario por separado de cada categoría. Ahorita les explico cómo vamos a calificar, cómo se van a sumar la categoría Champion. ¿Listo? Muy bien, chicas, muchas gracias, muchas felicidades. Pasen de ese lado, por favor. Vámonos con categoría, seguimos con categoría profesional bajini. Con el número 303, recibimos a Laura Betsabe Flores Marín, de Escuela de Danzas Polinesias Mauna Kea. Con el número 304, aquí en la Luna de Nacua, México. Y con el número 305, a Yara Sofía Nieto García de Pamajula, Maile. Un fuerte aplauso para ellas, por favor. Ya estamos por terminar nuestra categoría improvisación. Ok, listo, chicas, muchas gracias. Igual, quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestra orquesta. Que la orquesta también está tomando unas rutinas increíbles. Sí, que gracias a la orquesta que están bailando nuestras competidoras. Voy a explicar rápido, voy a explicar tantito cómo se va a calificar. Abrimos una categoría especial que se llama categoría Champion en el Tabarúa Teori, donde compiten en categoría Aparima y compiten en categoría Ortega. Ayer nuestros representantes bailaron Aparima y hoy van a bailar improvisación. La suma de ambos puntajes van a dar los resultados. Ahora, aparte, como se mencionó en las bases, reciben un puntaje, un bonus extra por vestuario vegetal. Entonces, por eso la mayoría de nuestras competidoras traen vestuario vegetal, porque se les da un bonus extra a ellas. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a estar evaluando esta categoría. Recibimos en categoría solo improvisación Champion Bajini. Con el número 306 recibimos a Valentina Alejandra Martínez de Teufelúa. Con el número 307 recibimos a Gabriela Ahumada de Calógica Bajini. Y con el número 308 recibimos a Regina Nay de Bailó y Taja.
Muy bien, muchas felicidades, chicas. Háganse por adelante para que nuestro jurado pueda ver su vestuario. Sí, cada uno recibe un bonus de acuerdo al vestuario vegetal tradicional, ¿ok? Acuérdense que es vestuario vegetal tradicional. ¿Sale? Igual ayer en Aparima también lleva bonus, a los que presentaron vestuario vegetal, también llevan bonus de vestuario vegetal. Ayer en Aparima también aplicaba Aparima e improvisación. Sí, que las vean. Cambiando sus vestuarios, vamos a darles unos minutitos a nuestro jurado. Parejas también allá atrás, nuestras parejas, nuestros duetos, váyanse alistando. Ya vamos a comenzar duetos. Ya casi, ya casi. ¿Listo? ¿Sí? Esperamos. ¿Sí? Ok. Listo, chicas, muchas gracias. Pasamos del lado derecho, por favor. Nos vamos con el siguiente bloque. Con el número 309 recibimos a Susana Pinto Montiel de Teoría Genui. Con el número 310 recibimos a Inés González Gutiérrez de Tecano
Bien, muy bien chicas, muchas felicidades. Ellas fueron nuestro bloque número 2 de categoría Solo Champion Magine. Después les tenemos una sorpresa preparada tanto al público como a nuestro jurado, Así que ahorita vamos a estar preparados para una gran sorpresa. Acérquense un poquito para que el jurado pueda apreciar su vestuario, por favor. Ahí está bien. Ahí, para que puedan checarlo de su vestuario, para ver si les dan sus bonus. Muy bien chicas, muchas felicidades, muchas gracias, pasen de este lado por favor. Gracias. Un fuerte aplauso para ellas, por favor. Vamos con la última categoría, último bloque de categoría Champion Magine. Nos vamos con la número 313. Recibimos a Yasmin Espinosa Galicia, que te va a danza polinesia. Y en el número 314, a Leslie Espinosa Bustos, de Puebla. Respiren. Ok, acérquense un poquito para acá. Háganse un poquito para adelante para que puedan ver su vestuario. Respira, respiro. Ok, ya estamos, nos falta una sola rutina. Ok, después de esta rutina vamos a dar unos 10 minutitos de descanso. ¿Sí? Y nos vamos con categoría parejas, ¿ok? Un fuerte aplauso para ellas. Fuerte aplauso para nuestros representantes de categoría Champion Magine.
Muy bien, háganse para adelante por favor para que el jurado pueda rever sus vestuarios. Eso. Un fuerte aplauso para nuestros únicos 2 dones de categoría Champion. Súper. Ahí quédense. Eso. Bien chicos,